A ver, veamos. Entonces, vamos a ver. Vamos a continuar con generalidades. Vamos a ver, a ver, veamos. A ver, veamos. No sé si se ve hasta atrás. Yo lo veo aquí. Bueno, vamos a ver por qué es generalidad. ¿Se ve acá? Y acá se permite. Para una obra pequeña debe ser grande, debe ser. Oíste, debe ser. Oíste, la pared debe ser. Bueno, entonces vamos a continuar viendo lo que son las generalidades. Hemos visto los signos y los síntomas. Dijimos que la conjunción de signos y síntomas da los síndromes. Entonces, los síndromes generalmente van a ser comunes a patologías. Pero nosotros tenemos que saber recabar la información, preguntando las clásicas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, qué es lo que tiene, cuándo empezó. Y al final preguntamos por qué cree que tiene estos signos o síntomas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo eso, ¿no? Recordar que las manifestaciones de las enfermedades son variables, pueden ser de todo tipo. Es particular a cada persona, no es lo mismo, digamos, tenemos dos personas con la misma enfermedad, no van a ser con los mismos síntomas, la misma reacción, no van a tener fiebre de tener 40 grados, algunas veces probablemente recordar que fiebre es más de 38 grados adelante. Lo mismo que en el COVID, todos los enfermados. ¿Quién está en el curso? ¿Quién es encargado del curso? Aquí, doctor. El aire. Por favor, está mal ese aire. Listo, doctor. Bueno, todos quedamos que los síntomas no van a ser iguales en todos los pacientes, van a diferir bastante, ¿entendido? Entonces tenemos que tomar nosotros las variables de los pacientes, la capacidad de comunicación, no todos nos van a decir lo que uno quiere escuchar, digamos, usted nos diga, tengo esto, y para que digamos, probablemente tenemos nosotros que conducir. Porque el paciente puede decir, doctor, le cuento que yo empecé hace una semana con tos o un problema y le cuento que en mi casa también hay otras personas que están con diarrea y le cuento que tengo un perrito que está dedicado de salud y mi hija se está desviando del cuadro que tiene que investigar. Entonces, en alguna situación tenemos que orientar o encaminar a la paciente para que nos ayude en los síntomas. Y además, podemos comentar, además de tos y flema, ¿qué más tiene por decir si es un paciente respiratorio? ¿No? ¿Y desde cuándo tiene? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué cree que empezó estos síntomas? ¿Ah? ¿A dónde fue por estos síntomas?
tenemos nosotros que agotar todo para poder recabar todo lo que son los datos del paciente y poder llegar a un diagnóstico. Imagínense que me diga, doctor, yo tengo diarrea con sangre. ¿Qué voy a hacer una diarrea con sangre? ¿Qué catalogo? Una disentería, no probable. Una diarrea con sangre va a ser seguramente una disentería. Recordable la disentería se caracteriza por deposiciones líquidas con sangre. Y estas deposiciones líquidas con sangre pueden ser de origen bacteriano o pueden ser de origen ¿qué parásito puede ser? Una bacteria. La shigella. Podría ser una bacteria diferente, podría ser una zona más clásica, o también un proceso viral por ahí, pero yo pensaría que eso, además si tiene fiebre, escalofríos, bastante compromiso general, el paciente está deteriorado, somnoliento, decaído, náuseas, vómitos, eso es lo que es bacteriano. Porque un parásito no me da tanto compromiso general, ¿no? Me da diarrea, con problemas locales, pero fiebre y malestar general no creo que sea un proceso. Entonces tengo que saber investigar también, preguntar los datos del paciente. Vamos a ver los signos y síntomas comunes a varias patologías. Uno puede ser motivo de consulta el dolor. Vamos a ver los signos y síntomas en general. El dolor puede ser dependiendo de muchas causas. Importa que el paciente, recuerden, no viene a la consulta si no tiene dolor. ¿Van a acordar? Una gran parte de las consultas son por dolor. ¿Qué diferente? No sé, dolor abdominal, dolor de cabeza con una cefalea, dolor torácico, puede ser también que se trate de dolor de las articulaciones, artralgia, o sea, cualquier molestia puede asumirse a que el paciente pueda tener dolor. Entonces, el dolor es un síntoma, algo subjetivo que solo el paciente lo refiere, que solo el paciente puede sentirlo. No podemos cuantificar, no podemos saber exactamente, pero el paciente podemos nosotros indicar que nos diga más o menos las características del dolor, la intensidad del dolor. Yo no voy a poder sentir el dolor, pero sí voy a poder, o por lo menos tratar de que el paciente me explique. ¿De dónde viene el latín poema, pena o castigo? Sensación molesta, que puede deberse a una patología tanto, puede ser física, una lesión orgánica, que lo hemos probado, o también puede ser un problema psicológico que tenga el paciente. Generalmente, repito, puede ser, lo más probable es el dolor de gran intensidad, yo pienso que es algo orgánico, pero también puede funcionar. O también puede ser un dolor neurogénico, psicógeno y demás. ¿Cómo nosotros catalogamos, cómo nosotros podemos valorar el dolor? Hay varias mnemotécnicas. Recordar que dolor es lo mismo, o sea, algia, en psicología hablamos de algia, ¿no? Cefalalgia, por ejemplo, dolor de cabeza. Hablamos de artralgia, dolor de las articulaciones. ¿Se entiende? Podemos también tomar en cuenta varios tipos de dolor, de acuerdo al tipo, a las causas del paciente. Entonces, algia es dolor, no se olvide. Es variable, no indica patología necesariamente, puede ser, repito, puede ser un problema psicológico, una tensión, ¿no? Puede tener un estrés y empieza con cefalea. Es decir, no simplemente de la enfermedad, pero puede ser que el paciente esté agotado, el cansancio físico, el estrés puede llevar. No indica gravedad necesariamente, dependiendo de una vivencia individual, cultural, emocional, puede ser un proceso de tipo orgánico o funcional. Recordar que hay personas que tienen más el dolor, recordar que las damas, las mujeres, tienen el umbral del dolor más alto, vale decir, que su umbral es mucho más alto que el del hombre, o sea que la mujer resiste más el dolor que el mismo hombre. En este sentido, ¿no? Las mnemotecnias para poder entender lo que es el dolor pueden ser Alicia o Atelier, para que no perdamos detalle. Esta mnemotecnia llamada Atelier nos va a ayudar a hacer lo que es el seguimiento y tomar en cuenta lo que es el dolor. Aparición. ¿En qué momento apareció el dolor?
el tipo de dolor, la intensidad. Recordar que la intensidad podemos tomar en cuenta en relación a una escala, la escala analógica de Evans, podemos mirar. Localización, donde se localiza la irradiación, evolución y los fenómenos asociados. O sea, esto me ayuda a mí a tomar el cuello. Las características del dolor. También similares a Alicia, lo que se refiere a las características del dolor. Cualquiera puede comentarlo, Alicia o también, que en este caso vamos a emplear la manera para valorar los pacientes que tienen algún tipo de alergia, tipo de dolor. Ahí está, semiología del dolor, tipo. ¿Qué tipo de dolores? ¿En qué momento aparece? Bueno, la P de tipo de dolor puede ser un dolor de tipo lancinante, como una lanza, como una sunchada, una neumonía empuntada de costado. El paciente siente como si fuese una sunchada, como una tipo lancinante, el paciente refiere, ¿no? Es como si me dieran con una sunchada, le va a decir, ¿no? Urente, generalmente el paciente puede referir un dolor de tipo de quemazón, como un ardor, como si estuviera ardiendo, quemando una herida, digamos, de tipo urente. Sordo, realmente puede dar un tipo de dolor, pero eso es específico, o sea, no es que sí necesariamente va a ser, digamos. Repito, es muy subjetivo respecto de cada paciente, mucho que no te pueden escuchar. Pero ¿cómo le duele? ¿Cómo se le aprieta? ¿Le retuerce? ¿Se le quema? No sé, pero me duele. No sabe qué tipo de relacionar. O sea, uno tiene que más o menos tratar de explicar. O le quema, le arde como una herida, por ahí. No, me aprieta, pero no tiene una característica, digamos. Pero tenemos que tratar de tomar en cuenta. Desgarrante puede ser, pulsátil, cólico. Los cólicos son clásicos, van a ver que los pacientes vienen a la emergencia a medianoche, de madrugada, empieza un cólico biliar y el paciente empieza, se le tuerce, ¿no? Se agarra ahí, hipocondrio derecho, donde está la vesícula, y se le tuerce. Y empieza a contorsionarse porque es tremendo el cólico. Biliar, cólico renal, clásico. El cólico renal, recordad que va desde la región lumbosacra hasta la región de los genitales, el dolor. Es un dolor cólico. El paciente pues no puede, cuando te recordar que el cólico renal además tiene hematuria, náuseas, vómitos, lo mismo que el cólico biliar, cuando hay piedras, cálculos, y el paciente que tiene dolor en hipocondrio derecho, que puede ir al hombro, a la región escapular, puede llegar a tener ese tipo de dolor, ¿no? Entonces, recordar que el dolor cólico va a ser una gran, digamos, va a haber varios pacientes que van a ir a la consulta por dolor cólico. Pero, repito, es muy sugestivo. No podemos valorar exactamente qué tipo de dolor podría muchas veces tener un paciente. Va a depender del paciente que pueda darte datos. Superficial, sí, puede ser superficial, puede ser profundo. Superficial, dependiendo de las características. Repito, esto es subjetivo, no es que así lo van a encontrar un paciente, puede ser que tal vez no te localicen bien. Superficial, punzante, localizado, específico, somático podría ser, o profundo, vago, difuso, mal definido, mal delimitado. Pero lo que tenemos nosotros que entender, por ejemplo, es que si tengo un paciente con cefalea de gran intensidad, no sé, una cefalea va a ser en 2 días, o sea, probablemente uno tiene un estrés, tiene cefalea, un par de horas, descansa, duerme bien, ya resolvió el problema. Pero ¿qué tal si la cefalea ha sido un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes? ¿Será que esa cefalea no nos va a llamar la atención? No tiene que llamar la atención. La gente que tiene cefalea por mucho tiempo tiene que pensar en un problema neurológico, un tumor, un tumor de cerebro, no sé qué causa. Pero ¿qué tal si un paciente viene con una cefalea, de gran intensidad,
Me viene con fiebre y con rigidez de nuca. ¿Qué voy a pensar? Una meningitis probablemente, pero el cuadro será ya. O sea, no va a ser, digamos, doctor, me duele la cabeza hace un mes, un año. No. Solamente va a ser de horas de instauración o simplemente algunos días, con fiebre, cefalea, rigidez de nuca. Pero ¿qué tal si me viene con cefalea? Probablemente vómitos en un proyectil y además de un fondo de edema de papila. ¿Qué tipo de síndrome voy a utilizar? Los síndromes son conjunción de signos y síntomas. ¿Qué voy a pensar en un paciente que tenga vómitos, en proyectil, cefalea y edema de papila? De instauración brusca. Empezó ayer por la noche y hoy día es tremendo por la mañana. Un síndrome de hipertensión endocraniana. O sea, va a depender mucho, como les digo, del tiempo de evolución también. Va a depender mucho de las características. En abdomen generalmente podemos tomar en cuenta si es un dolor superficial o probablemente profundo, visceral, es una víscera que esté afectada. Por ejemplo, ¿qué tal si un paciente me dice, empecé con un dolor en la región del epigastrio por la mañana y por la tarde se localizó en fosa ilíaca derecha? O sea, el dolor ha migrado de epigastrio se va a fosa ilíaca derecha. ¿Qué voy a pensar? Una apendicitis se llama la cronología del móvil. Lo más probable que sea una apendicitis más probable, pero habrá que hacer de maniobra, habrá que hacer de lo que es lumbre, habrá que hacer de maniobra de obturador, estamos toda una maniobra que hay para buscar. Pero ya me da una idea. Doctor, me duele acá, viene aquí abajo, posibilidad que a la derecha, adentro. Pero probablemente los pacientes no me puedan definir. Probablemente diga, doctor, me duele acá en el ombligo, y me duele el ombligo, pero me va para atrás el dolor, como un cinturón. Y es bien doloroso. ¿Qué voy a pensar? Bien por el ombligo. Estamos hablando del mesogastrio, epigastrio. ¿Qué voy a pensar? El doctor es bien adentro y me duele. Y vómitos, y náuseas. Ya, una pancreatitis, náusea, vómito, dolor en región de epigastrio, mesogastrio, dolor en el cinturón de gran intensidad, es el dolor de los dolores en la pancreatitis, náusea, vómito. ¿Qué podría pedir en ese paciente que tiene su de pancreatitis? ¿Qué podría pensar? ¿Qué laboratorio podría solicitar? Ya, una milasa, una lipasa, probablemente una milasa tendrá que triplicar su valor, por lo menos, para pensar. Náuseas, vómitos. Después, doctor, recuerdo que ayer me metí unos churrascos, una cerveza más y pienso para aquí. Pero la milasa, una venta. Del día que va a depender mucho. No, normalmente, me trae acá, doctor, y ya está, digamos. No. Tenemos que relacionar con los signos, los síntomas, hacer lo que se llama qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. ¿Qué empezó, cuándo empezó, por qué? En este caso, se dirá con una doctora ayer me comí bastante. No, ya relaciona, ¿me entiendes? O sea, tenemos que tratar de relacionar siempre los síntomas. Hay que la escala lógica de Eva, del 1 al 10, con caritas, digamos. Del 0, digamos, no hay dolor, un dolor leve, no, ya incrementa la intensidad. Ya 10, el peor de los dolores, la escala analógica de Eva, ¿no? Esa es la escala para ver. Le preguntamos, ¿y cuánto le duele del 1 al 10? Doctor, me duele 2. Doctor, me duele 10 sobre 10. Debe estar retorciéndose el dolor. 10 sobre 10 para poder entender. O sea, tenemos que tratar de tomar en cuenta todos aquellos signos y aquellos síntomas. Y sobre todo, en estos síntomas que estamos viendo que hay dolor, buscar esto. ¿Entendido? Cuantificar la
gravedad, bueno, intensidad en este caso, del dolor. Escala lógica de Eman. Ahí está, toma de fallo, sin dolor o dolor intenso. Muchas veces indicamos poniendo por esta carita, ¿no? Vamos bien. Lo mismo, puede ver la intensidad del dolor, podemos cuantificar con esto. Bueno, va a depender mucho de cada paciente. Localización, ya dijimos dónde se puede localizar. Sobre todo en abdomen hay que tomar en cuenta. Bueno, si le dice, doctor, me duele acá en la región de precordial, vas a pensar que es la región izquierda del tórax anterior, vas a pensar en un problema cardíaco, pues, ¿no? Si me duele, doctor, me duele acá, en el pecho, voy a pensar en un problema, probablemente sea un problema cardíaco, pero pueden ser muchas otras cosas, pues. No solamente está acá el área cardíaca, pero sí voy a pensar en primera instancia que puede ser el corazón, si tiene otro tipo de características. Un infarto tendrá, además de dolor precordial, acompañado de signos y síntomas vasovagales, seguramente, ¿no? Diaporesis, sudoración y demás. Pero miren, puede haber también, miren, infarto de miocardio. ¿Será que puede haber en región de epigastrio? O sea, aquí abajo, aquí abajito, puede haber dolor de infarto de miocardio en epigastrio. Entonces, epigastrio, bueno, como dice, la boca del estómago, como dicen algunos. ¿Será que puede haber? Sí, puede. Si es apical, el esposo puede fallar. ¿Cómo? Si es apical, puede fallar. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Si es un infarto de cara inferior, sí, podéis irradiar cara inferior, podría darnos epigastrio. Uno podría pensar, doctor, es dolor de estómago, de epigastrio, de barriga, no podría pensar. Sin embargo, es un infarto podría ser de cara inferior. Tendrá que tener otra característica, pero no solamente puede ser dolor. Buscaré si tiene síntomas vasovagales, además buscaré si tiene factores de riesgo. No voy a tener un pelado de 15 años que tenga infarto, difícil, ¿no? Uno de 20 tampoco, pero no es lo habitual. Podría darse, pero no es lo habitual. Pero que está diabético, hipertenso, tabaquista, obeso y estresadísimo y tiene dolor, pensarlo, ¿no? ¿Se entiende? O sea, mucho tiene que relacionar la clínica, el ojo clínico, como se dice. Bueno, sigamos. También, miren, la localización es importante. Acá en el hipocondrio derecho voy a pensar que el hígado, la vesícula biliar, en el epigastrio, úlcera puede ser perforada, una gastritis, cólico uretral, recordar que va desde la región dorso-lumbar hacia la ingle hasta los testículos, dice que duele, hasta los testículos del varón. O sea, acá, nosotros duele de acá, un cólico renal, de la espalda, región lumbar, hasta la región de los testículos. Tremenda. Sumamente dolor. Pero ¿cómo lo voy a preguntar al paciente? No te voy a preguntar, ¿cómo le duele? ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde te lo plantas? Con solo preguntar eso, yo voy a tener que puede ser un pólipo renal. ¿O dónde está localizado? Hasta un infarto. En un infarto de miocardio, por ejemplo, lo clásico es que se de región precordial se irradia a hombro, y puede tener por la parte cubital hasta el dedo meñique. O sea, puede ir en esa irradiación lo que es el dolor de un paciente con infarto de miocardio clásico. Repito, pero tiene que estar asociado a factores de riesgo. O sea, hay factores de riesgo cardiovascular, modificables y no modificables. Modificables que podemos nosotros modificar, por ejemplo, que podemos modificar un paciente con factores de riesgo. El tabaquismo. ¿Qué más? La hipertensión arterial, sí, podemos modificar con medicamentos. La obesidad, podemos decir que baja de peso, sí, podemos modificar. ¿Qué más? La diabetes, podemos controlar acá con medicamentos antidiabéticos, podemos controlar. También podemos tomar en cuenta en los factores de riesgo modificables, podemos tomar en cuenta lo que es, dijimos, tabaquismo, obesidad, hipertensión. El estrés también es otro factor de riesgo. Que se tranquilicen, que se estresados.
Pero otros que son no modificables del sexo. Del varón, por ejemplo, mayor bien. La edad. La edad, sí, no podemos modificar. ¿Se entiende? Entonces va a depender mucho de que tú veas un paciente, los factores de riesgo y todo eso. ¿No? ¿Le duele acá a una paciente de 15 años? No creo que sea infarto. ¿Entendido? Tenemos que relacionar. Lo mismo, miren, cólico renal, ¿desde dónde? De la región lumbar puede partir hasta la región genital. Tanto el varón como el menor. Son frecuentes los cólicos renales acá en el grupo, la hidratación, todo eso. Bastante limpio. ¿Entendieron? Muy difícil. Ahí estamos, clarísimas, si quieren, clarísimas. Las características de todo, podemos ver. Muy bien. Estamos más aquí, aunque también podemos emplear para ver las características. Fíjate. En relación a lo que es la hemorragia, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta que existen, seguramente vamos a poder apreciar algún tipo de, en algún momento ustedes han tenido alguna epistaxis, probablemente gingivorragias, en traumas, heridas, etcétera, etcétera. Entonces podemos tomar en cuenta que las hemorragias pueden darse en cualquier situación por la salida de sangre proveniente de los vasos sanguíneos que probablemente sean lesionados con. Pero lo que interesa en la parte de semiología es entender exactamente la terminología médica. ¿Cómo se llama la salida de sangre de las fosas nasales? Va a ser epistaxis. Podría ser la salida de sangre por medio de las fosas nasales. ¿A qué se refiere? Las causas pueden ser varias: traumas, problemas de coagulopatía, un resfrío de una epistaxis, etcétera. Pero también tenemos que tomar en cuenta la salida de sangre, tipos de cavidades y demás. Por ejemplo, ¿cómo se llama la tos con sangre? Uy, yo tengo un paciente con tos, sangre. Voy a empezar de nuevo. Rojo, rutilante, pH alcalino. Además de eso va a combinar los dos con expectoración probablemente puto. Y además de eso, siempre propiedad del tono. En cambio, la hematemesis es hematemesis. Vómito, ¿no? Vómito con sangre, pH ácido. Además de que el paciente con aspectos alimenticios, con el vómito va acompañado. Y generalmente este paciente tiene náuseas que llevan al vómito. Además, también puede acompañarse la hematemesis con esta. ¿Qué tipo de deposición es esta? Melena, la presencia de sangre digerida en las heces. Esta es una melena, pues. Tú ves, parece alquitrán, parece alquitrán, ¿no? Brillante, fértil, maloliente. Yo no quiero pensar, esto es paciente que tiene una melena. Eso me indicará. ¿Qué me indica eso? Y esta hemorragia de vía digestiva alta, probablemente, puede ser por varias causas. Una úlcera gástrica perforada, una gastritis erosiva, un cáncer gástrico, podría también ser una varices esofágicas, un sinfín de patologías que van a llevar a melena. Entonces la melena se diferencia porque es una sangre digerida, brillante. ¿Qué podría ser una prueba de qué se trata del guayaco? ¿Conoces el guayaco? Recuerdes en qué consiste la prueba del guayaco. Instigar, por ejemplo, a estas heces con sangre oxigenada, y yo voy a poder aprender qué pasa, qué va a pasar con la oxigenada.
Ya, ¿alguien se echó una vez a una herida? ¿Qué pasa? Lo mismo, pues, si hay presencia de sangre, la vez, bastante seguramente de busca para empezar a dar. Pero una prueba de guayaco que sí nos puede ayudar a determinar si eso no es sangre lo que se tiene acá. Te ayuda bastante a determinar eso. ¿Entendido? Prueba de guayaco podría ayudar. Claro, de la seguramente para determinar la causa exacta. Pero ya tengo una idea de qué es lo que puede pasar. Se tendría que hacer una hematenesis con melena. En el caso, yo creo que tendría que dar una dosis alta, 40 o 80 miligramos de está un bombo. Sigamos, por ejemplo, acá sangre de las encías, ¿cómo se llama? Hemorragias. A ver qué se puede apreciar. Unas petequias que se pueden ver, clásico dengue. El dengue nos puede llevar a qué? ¿A qué nos va a llevar el dengue? Aquí hay púrpuras, aquí hay petequias. ¿A qué nos lleva el dengue? A plaqueto. Entonces las petequias se debe quedar a la plaqueto. ¿Alguna prueba que se puede realizar para ver si hay una plaquetopenia? Pruebas semiológicas, maniobras semiológicas. ¿Qué prueba podemos hacer para poder determinar si existe o no existe? ¿En qué consiste? Ya. No, pero para la parte de ciencia, no ayuda. Otra prueba, a ver, ¿quién se acuerda? A ver, otra prueba. Para que yo pueda ver si el plaquetopenia o no, yo puedo determinar si existe o no existe. Se puede hacer, todos saben tomar la presión arterial. Todos saben tomar la presión arterial. Entonces lo que hacemos es eso, bueno. Empezamos a tomar la presión arterial, vamos a buscar una media, pero la idea es que se llama la prueba del Perlí o la prueba del lazo se llama. Entonces uno va tomando la presión y vamos a ver que después de eso puede aparecer petequias en la región del brazo y vamos tomando en cuenta eso. O sea, la prueba de Rupert nos ayuda bastante en eso. Es un método psicológico para poder determinar si hay o no petequias. Si hay petequias, ya pensaré en la plaquetopenia. ¿Cuándo es nomás la plaquetopenia? A ver usted. Muy bien, más fuerte. Muy bien, menos de 150.000 será plaquetopenia. Va a depender, como les digo, dependiendo de las características que yo tengo que tomar. Si yo te pusiste como cabeza de alfiler, yo voy a pensar en petequias. Y seguramente el paciente tiene algún problema relacionado a las plaquetas, bueno. Tenemos que ver también la localización, si es evidente, inaparente, en cavidades virtuales, intraparenquimatosas, la evolución si es aguda crónica, intensidad leve, moderada, severa, o las consecuencias que nos puede llevar. Miren, por ejemplo, no es lo mismo este paciente, en un trauma cráneoencefálico. Miren cómo se puede apreciar. Puede ser que lo evidenciemos como en esta fotografía, o puede ser que no lo lleguemos a evidenciar.
Puede ser que se trate, por ejemplo, por ejemplo, es un hematoma epidural o subdural. Es un TEC y el paciente empezó, imagínense que un paciente ingresa con un Glasgow. ¿Saben cuánto es el Glasgow? La escala de Glasgow, ¿sobre cuánto es? Sobre 15, ¿no? 15 sobre 15. Imagínense que un paciente ingresa con un Glasgow 15 sobre 15, después de un TEC, digamos, carretera Montero. ¿Quién vive por Montero? ¿Alguien trajina a Montero y de vuelta? Todos los días, creo que accidentes, siempre hay algo por ahí, ¿no? Recordar que puede ser un paciente con TEC, imagínense que entra a la emergencia con Glasgow de, qué sé yo, Glasgow 15 sobre 15, se queda en observación, y a las 2 horas empieza el paciente a desorientarse y llega a su Glasgow a, qué sé yo, a 12. Ha bajado de 15 a 12, algo pasa con ese paciente. Desorientado, lo ve, no sé, más somnoliento. Bajó tu Glasgow de 15 a 12. Tienes que pensar en algo que está pasando acá, pues, ¿no? Bueno, tienes que alertarte, ¿no? No pasa nada, no. Tienes que hacer una tomografía. ¿Y qué tal si la tomografía te llega de esta manera? ¿Qué estaba pasando? Un hematoma. Es que a veces empieza con un pequeño sangrado y va sangrando, y va pues haciéndose cada vez más evidente, hasta que ya hace efecto de masa. Mire cómo está desviada la línea media. Está todo ¿para qué lado? Está desplazado. Entonces, esto da a entender de que existe efecto de masa. Y cuando ustedes vean, así que sea bicóncavo, sí, bicóncavo es, biconvexo como un lente, un balón de fútbol americano, yo indico que esto es probablemente una hemorragia. Lo más probable una hemorragia es supraranoidea, ¿creen? ¿Qué creen ustedes que sea? Puede ser por encima de la dura madre o por debajo de la dura madre. ¿Qué creen que es? ¿Por encima o por debajo? Por encima. ¿Epidural o subdural? Epidural. Esto es lo más probable, una epidural. Quiere decir que la dura madre está conteniendo la hemorragia, el hematoma en este caso. No se ha desparramado, por decir así, la sangre. O sea, está conteniéndola todavía la dura madre. O sea, está por fuera de la dura madre, es epidural. Lo que hay que drenar esto inmediatamente, pues, porque si no va a seguir haciendo efecto de masa y el paciente va a empezar a complicarse cada vez y puede llegar hasta fallecer. Pero, hombre, ¿esta qué les parece? Lo más probable es que sea una hemorragia, sí, subdural, intraparenquimatosa, sí. Intraparenquimatosa y subdural. Acá no hay que contenga, bueno, por eso es que parece de diferente forma, ¿no? O sea, sí. Pero es bien claro esta, ¿no? No hay cómo perderse. Si no la ven así, la ven más difusa, evidentemente yo puedo pensar en un hematoma subdural, lo más probable. ¿Qué signo es este? Ya vimos, ¿no? El otro día. Andrés Rojas, signo de Marcas. Y ojos de, ¿qué denota? Hemorragia de base de cráneo, denota. Una hemorragia de base de cráneo. Y tengo que pensar seguramente que hay una hemorragia que tiene el paciente por base de... ¿Cómo se llama la tira de sangre por el comienzo auditivo? Si sale líquido cefalorraquídeo por el conducto auditivo, ¿cómo se llama? Otorrinolaringología también, sí, otorrinolaringología. Y si sale por la fosa nasal el líquido cefalorraquídeo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El hombre en blanco, ¿no? ¿Cómo se llama? El hombre. Ya no puede ser la oración. Vamos a sacar el. ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama? ¿Me dieron un nombre o lo bautizaron o no? Surocin, doctor. ¿Cómo? Surocin. Bien, hombre, Surocin. Ya, díselo, vamos a empezar. Surocin.
Pero, hombre, ¿ya está listo? Ya está listo. Entonces, signo de Bartlett, sin ojos de mapache, denota hemorragia de base de cráneo. Entonces, tenemos que estar bien atentos. Salida de sangre por la cosa de rinorragia. Si es sangre, rinorragia puede ser. También. Entonces, la clásica, tenemos acá una escala o clasificación del choque hipovolémico, del shock hipovolémico, que podemos tomar en cuenta de acuerdo a los grados del paciente de sangre. ¿Se acuerda alguien cuánto es la volemia normal? ¿Cuánto de sangre tenemos aproximadamente? 4,5 a 6. ¿Cuánto? 5 litros. Si tenemos 5 litros, yo tengo que tomar en cuenta que mi volemia va a ser aproximadamente 5 litros. ¿Cuánto es el 10%? 500 ml. El 15%, ahí está. Cuando un paciente pierde el 15% de sangre, hablamos de que más o menos ha perdido 750 ml. Si es menos de 750 ml, no tiene síntomas, es como donar sangre. Bueno, ¿quiénes donaron sangre este año? ¿Los demás no donaron? ¿El año pasado? Bien, los demás no donan. Vamos a una campaña para donación. Pero hombre, conclusión, si donamos sangre no pasa nada. Menos de 15%, 750 ml, no hay ni un síntoma, nada. Única es la ansiedad, te asusta con la aguja, nada más. ¿Sí? Pero si ya pierdes más del 15 al 30, ya sube a 1500 ml. Acá ya va a haber algo de molestia, probablemente taquicardia. Taquicardia, recordar que la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100. Frecuencia respiratoria de 12 a 22. ¿Sí? Respiraciones por minuto. Entonces acá algo de taquicardia, presión normal, un poquito ya de taquipnea por ahí. ¿Sí? Urea siente por ahí va a estar 30 ml, queriendo disminuir, pero el tratamiento en este caso va a ser solución fisiológica si es que hay algún cambio, y si no, no le das nada, probablemente nada, porque la presión todavía está normal. Pero ¿qué tal si ya estás en clase 3? Pero acá ya si llega pues, con hemorragia le vas a dar, ¿no? Puede pasar, cualquier rato va a pasar, puede pasar a esto, digamos, ¿no? Y te llega con clase 2, ya le damos un suero fisiológico, que es lo que damos. 3 a 1, ¿no? Por cada litro que pierde damos 3 de solución cristaloide, fisiológica o Ringer en este caso. Clase 3, 30-40%, mire, ya subió más, 1500 a 2000 ml. Aquí está hipotenso, taquicárdico, taquipneico, oligoanúrico, oligúrico, o sea, disminución de la orina. Recordar que la orina en 24 horas, normalmente pues de 1500, 2000 ml. Anuria es menos de 100 en 24 horas, oliguria menos de 400 en Argentina dije menos de 500 ml en 24 horas, ¿no? Y poliuria más de 3 litros. En este caso puede estar oligoanúrico ya el paciente. Clase 4, más de 40%, 2 litros, en shock, choqueado el paciente, pulso imperceptible probablemente, taquicárdico, taquipneico. En estas dos clases, clase 3, fisiológico, o por ahí sangre ya pasa. En cambio, en clase 4, sí o sí, sangre tiene que pasar para poder resucitar a este paciente. ¿Entendido? Vamos a ver edema más. Recordar que el edema, ¿qué es? Acumulación anormal de líquido en el espacio intersticial o extravascular. Ya sea, puede ser por varias causas. Una puede ser por aumento de la presión hidrostática. Por ejemplo, el paciente cardíaco retiene tanto líquido que no puede eliminar, por decir así. Y aumenta la presión hidrostática y hace fuga. O sea, hay tanta presión en el intravascular que hace fuga a un tercer espacio. Por llamar aumento de la presión hidrostática. O puede ser que el paciente tenga bajas proteínas, síndrome nefrótico, paciente hepatópata, un paciente que tiene, por ejemplo, desnutrición, entonces no tiene buenas proteínas, baja la presión oncótica
y el líquido fue a un tercer espacio. Disminución de la presión oncótica. Son clásicos los ejemplos. Acá, edema. Aquí, palpebral. Miren, los pacientes renales pueden ser, los pacientes renales se despiertan con los ojos hinchados, la facies en luna llena, por el edema, porque hay el paciente cuando duerme, hay una redistribución de los líquidos, bueno. Cuando se para, o despierta con los ojos hinchados, cara hinchada, pero en el transcurso del día se va por gravedad a las partes más declives y pues baja el hinchazón, el edema, por decir facial. Los cardíacos generalmente no podrán estar recostados, pues tú lo recostas y tienen que sentarse. Hace ortopnea. Ortopnea, la disnea en decúbito supino, o sea, recostado. ¿Entendido? Ahí se puede ver el signo de Godet, se llama también signo de la fobia o signo de la huella. Vamos a ver que este paciente puede deberse para muchas causas, ¿no? Localizado o puede ser generalizado, puede ser que tenga anasarca, o sea, anasarca quiere decir que está generalizado, ¿no? Signo de la fobia, ahí está, o de la huella que se puede ver. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estas características en el paciente. Cuando hay edema, pensar es cardíaco el paciente, es renal, es hepatópata. Si es unilateral, puede ser que sea un paciente que tiene Obstrucción linfática. sí, o una trombosis venosa profunda. Bueno, ¿alguna pregunta que tenga? La luz, enciéndanlo, por favor. Más ya doble. Alba doble. Podría ser, ¿no? A ver, prenda la luz. Pero hombre. A ver, vamos a un poquito a recapitular para que no pierdan detalle. ¿Cuándo acaban de inscribirse todos? ¿Todos ya se inscribieron? Todavía. Bueno, a ver, vamos a hacer un pequeño repaso para ver cómo estamos en conocimientos básicos. Saquen al semiolín, ¿no? ¿Cómo es? Surosí. Surosí, perdón, ya. ¿Ya? Número 4. Vamos, vaya a votar la número 4. Escúcheme, silencio. Al que le toque el número que ustedes digan, responde. El que vote al suelo, bueno, si no pasa alguien, pues igual va a responder. Tienen que pasar a alguien o votar a alguien. ¿Entendido? ¿Estamos de acuerdo? 1. Vamos, al 4 dijo, ¿no? Vamos. 2, 3, y depende a quién llegue. 4. ¿A quién le tocó? Su nombre. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Su nombre es Marisol? Marisol. A ver, háganos un recuerdo. ¿Cómo valoramos nosotros el dolor? ¿Qué mnemotecnia usamos para el dolor? Silencio. Ya. Ya, Alicia. ¿Y la otra? Silencio. Atiliev. Muy bien. A ver, descríbanos Atiliev. Vamos. Atiliev, descríbanos. Silencio. ¿Quién es, pues, Siga. A de aparición, D de tipo, I de intensidad, la N de localización, la N de radiación, E de evolución y la F de fenómenos asociados. Ya, muy bien. Perfecto. A ver. Otro número. Vamos. Cuente, pues, cuente. 1, 2. Cuente, pues. Adelante, a ver. Vamos a ver, estamos en el repaso de lo que hemos visto nada más, ¿no? A ver, cuéntenos los tipos de hemorragia, a ver, según la localización
semiológica. A ver, por ejemplo, ¿cómo se llama la salida de sangre por las fosas nasales? Ya. Sangre proveniente de la vía respiratoria, con expectoración, digamos. Ya, muy bien. Vómito con sangre. Muy bien. Y la sangre negra, negra como alquitrán, con silencio, digerida con... Es una sangre digerida, ¿no? Sangre digerida. Sangre que viene de la vía digestiva alta, pero que es negra, por eso es digerida. ¿Cómo se llama? La melena. Melena. Y si es sangre roja rutilante, ves que es en las... Pero doctor, yo veo ese es con sangre roja rutilante. ¿Cómo se llama? La melena denota hemorragia digestiva alta. La otra sería hemorragia digestiva, ¿no? Ya, una hemorragia digestiva baja. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? No, ¿su nombre de usted? Jesús. Pero hombre, Jesús. A ver, ¿usted? Disentería, doctor. No, es diarrea con sangre. Sí. Disentería, pero esta es heces, no son líquidas, sino normales, pero con estrías de sangre o con contenido de sangre, pero viva, roja, rutilante. Hematoquesia. Muy bien. Hematoquesia, que denota hemorragia digestiva baja. Claro, la diarrea con sangre, eso es disentería, lo más probable, ¿no? Disentería. Pero ese es con sangre, hablamos de hematoquesia. También podría ser una proctorragia, también podría ser, dependiendo. Recordar que puede haber cáncer de pulmón en la hematoquesia. Hemorroides. Cáncer, de colon. Hemorroides, lo más clásico. ¿Entendido? Los clásicos. Bueno, número, vayamos, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos lo demás, que otorragia y demás. Vamos. Vamos. Cuente, pues. Cuente. Su nombre. ¿Qué número dijo? 4. Su nombre. Dayana. Silencio. A ver, Dayana, más o menos. En la anterior clase habíamos visto también otro tipo de signos y síntomas, habíamos visto. A ver, coméntenos por favor, ¿a qué se debe el fenómeno de Raynaud? ¿El fenómeno de Raynaud? ¿Daya? ¿Fenómeno de Raynaud? ¿Se acuerdan? ¿No vino en la anterior clase? No. Van a repasar. Recordar que tienen la obligación de repasar las clases. Pasamos clase y seguro que les voy a preguntar de la clase anterior. Lo más seguro. Número. Daya. Tres. 4. 5. 6. 7. Johnny. Tienen miedo. 8. 9. Nombre. José Rodríguez. ¿Perdón? José Rodríguez. José, a ver, fenómeno de Raynaud, ¿ya se acordó? Ese, esclerodermia y lupus. Es por cianosis. Claro, pero ¿por qué se caracteriza? Coloración azul en las extremidades por falta de oxigenación. Ya. Recordar que el fenómeno de Raynaud se da generalmente en las extremidades, ¿no? Hay una vasoconstricción periférica y cuando hay una vasoconstricción periférica lo que pasa es que se ponen los dedos pálidos, después cianóticos y después de eso hay vasodilatación y hay pues rubicundez. O sea, palidez, cianosis y rubicundez. ¿En qué patologías? Evidentemente la esclerodermia es clásica, la esclerodermia. Clásica en la esclerodermia. ¿Entendido? Muy bien, sigamos, a ver, otro número. 1. Bueno, pues, nombre. Johnny. ¿Dónde está Johnny? Muy bien. A ver, cuéntenos usted, John,
de la anterior clase que vimos, No vine, doctor. pero hombre, no puede ser. Ya. Entonces, de lo que vimos hoy día, pues, ya lo que vimos hoy día. A ver, coméntenos acerca de los grados de hemorragia. Grado 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos porcentajes de pérdida? Adelante. En el grado 1, la pérdida de sangre es del 15%, grado 2 del 15 al 30, grado 3 del 30 al 40 y grado 4 mayor a 40% de sangre. Mayor a En el 40%. grado 4 se necesita transfusión sanguínea, del 3 para abajo se puede controlar con ¿Está bien? suero. Sí, pero los síntomas, ¿en qué grados voy a tener algunos signos o síntomas? Desde el grado 3 al 4. Grado 2 que tengo, El grado 2 taquicardia. ¿Cuánta es la frecuencia cardíaca normal? Deja a su compañero José, me dijo, ¿no? Ah, Johnny, ¿no? Johnny. Sí. José Johnny, ¿verdad? ¿Cuánta es la frecuencia cardíaca normal? 120-80. No, frecuencia cardíaca. Cardíaca. Silencio. Frecuencia cardíaca de 60. Pero hombre. Silencio. Bien que es importante repasar de 60 a 100. Si hay taquicardia estará más de 100. Más de 100. Además habrá taquifnia. ¿Cuánta es normal la frecuencia respiratoria? 12 a 22. Sí, habrá más de 22 hasta la taquifnia. Muy bien. Grado 3, ¿qué más va? ¿Qué más incrementa? Mayor taquicardia, mayor taquifnia. La presión puede ser que esté empezando ya a bajar, probablemente. Sí, va a estar más orientado, confuso probablemente. Más oligoanúrico. Vamos, número. 1. Vamos, ¿Qué? vamos. Ya, 1. Bueno, son compañeros ustedes los tres, ¿no? De barrio ustedes, ¿no? Bueno, nombre, compañeros del mismo. Bien, bien. Nicolás, a ver, vamos. Habíamos comentado. ¿Vino a la anterior clase o no? ¿Vino a la anterior clase? Ah, bien, está preparado entonces. Pero a ver, en relación a lo que estamos comentando en este momento, ¿cuándo es anuria, cuándo es oliguria y cuándo es poliuria? Ya, poliuria es cuando es más de 2 litros al día. Anuria es cuando es menos de 80. Y disuria es cuando es menos de 400. Ya, a ver, número, 6. vamos. Cuente. 1, Y 6 digo, ¿no? Vamos. 6. Adelante, nombre. Blas, adelante Blas. Oliguria, anuria, poliuria. Escuche. Oliguria sería cuando ¿Cuánto de orina en 24 horas? 24 horas serían mayor de 500 ml. Ya. Siga. Policuria sería mayor de 1500 ml. Ya. A ver, sigamos. Número. 3. Vamos. 1, 2, 3. Nombre. Nicole, ¿dónde está Nicole? Nicole, adelante, por favor. Poliuria es mayor a 3 litros. Ya, poliuria. Creo que es menor a 50 ml o 150 ml. Y disuria es... No. Disuria es dolor al orinar. Disuria, dolor al orinar. No, estamos hablando de cantidades. Mayor de 3 litros es poliuria.
en 24 horas, ¿no? Menos de 500 ml en 24 horas es oliguria. En algunos libros difiere, por ejemplo, solo dice 400, pero en Argentina lo de 500. Entonces 500, menor de 500 ml en 24 horas hablamos de oliguria. Y anuria, ¿menos de cuánto? Menos de 100 en 24 horas. Difiere, sí, en algunos libros difiere un poquito, 200, le colocan 100, le colocan. Menos de 100 en 24 horas es anuria. ¿Entendido? Disuria es dolor al orina. Bueno, vamos a quedar acá. Para la próxima van a repasar todo lo que hemos visto. A ver, lo van a cuidar bien, a nuestro, ¿cómo se llama? ¿Surosí? Lo van a cuidar bien al surosí. No se lo van a desaparecer. Bueno, se puede retirar. Pero la puerta está cerrada y ahora está pegada.